Bueno, entonces vamos a hablar de libros en esos 5 minutos. No, rápidamente, ¿qué dijo? Ya, listo. Vamos a tratar de ser muy breves, pero rápidamente quería hacer una introducción. Sí, estoy trabajando con libros, con un proyecto editorial, y justamente este fin de semana vamos a tener algunos de los libros que se han relacionado con los temas que hemos estado viendo. Este libro acaba de llegar después que se acabó la charla previa, que se llama Salmos de Guerra del Príncipe de Paz, que van a poder conseguir esta noche, que justamente se trata de eso, de encontrar a Cristo en los salmos difíciles. Si se conectaron algo con a mí me pareció espectacular la predicación de anoche, las dos predicaciones de anoche, pero algo que me ha tocado mucho a mí en la vida personal es el tema de ídolos en mi corazón. Entonces, un libro que hemos publicado se llama Ídolos del Corazón, y es un libro muy útil para trabajar en nuestros propios corazones, pero también ayuda después a poder aconsejar y después poder trabajar, y tiene muchas de esas preguntas muy similares a las preguntas que estuvimos viendo anoche, y que ese también acaba de llegar. Bueno, por último, también vamos a tener un libro que se relaciona mucho con el tema que vamos a ver enseguida, el tema de cultura. Este libro se llama La creación recuperada. Creo que en el seminario, en el primer semestre, o de pronto por ahí en junio o julio, vieron un tema de cosmovisión. Este libro trata de la cosmovisión y usa un modelo que vamos a usar en esta charla, que es el modelo de creación, caída, redención y consumación o glorificación. Este libro también acaba de llegar, entonces estamos muy contentos de tenerlos aquí. Por último, les doy un abrebocas para un libro que sale el próximo año, que es un libro, un estudio bíblico del libro de Gálatas, hecho por Timothy Keller, que vamos a publicar. Todavía no está, pero ya el próximo semestre va a estar disponible. Y algo de lo que vamos a ver hoy también tiene que ver con Gálatas. Vamos a hablar algo de cultura. Y antes de empezar, me gustaría tomar un tiempo y orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo que interpreta tu palabra a nosotros. Gracias por el poder del Evangelio, no solo para cambiar nuestros corazones, sino para cambiar culturas, para cambiar este mundo, Señor. Señor, pido que tú vienes y estés entre nosotros y tú cuides de la enseñanza, que podemos compararla con tu palabra, que podemos desechar lo que no sea de tu palabra y retener lo bueno, Señor. Pido que tú nos vas abriendo nuestras mentes y cosmovisiones. En el nombre de Jesús oramos, en su nombre, amén. Juan, sí sería de ayuda saber más o menos hasta qué hora queremos ir. Ok, listo. Vamos a tratar de terminar antes. El tema de cultura es un tema gigante, demasiado difícil para abarcar en una sola charla, pero yo creo que hay grandes que lo han abarcado y podrían abarcarlo muy bien en una sola charla.
yo no soy uno de ellos. Me gustaría que esto funcionara como de pronto un abrebocas, de pronto un empezar de una conversación, que de pronto en las comidas podemos seguir hablando de estas cosas. Pido que sean como los bereanos que pueden investigar y pueden preguntar y decir, ¿esto sí es realmente lo que la palabra está diciendo ahí? Quisiera ver la cultura en este marco de creación, caída, redención y consumación. Yo creo que ese es un marco que debemos aprender a manejar para ver cualquier cosa en el universo. Es un marco que nos ayuda a investigar cómo fue, cuál fue la intención original, cómo fue en la creación, qué es la bondad de ese algo. Lo podríamos hacer con la arquitectura. Podríamos poner eso en el marco de creación, caída, redención y consumación. Lo hicimos el año pasado en esta misma conferencia con el tema del trabajo. Y eso lo relaciona bastante con lo que vamos a ver hoy. En la creación, en el relato de la creación que vemos en Génesis 1 y 2, vemos, empieza Dios creando a Adán y Eva y les dan como mayordomos los pone como mayordomos de esa creación. Vamos a ver lo que dice en Génesis 1. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a las peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Vamos a saltar ahora al capítulo 2. En el capítulo 2 damos el trabajo, uno de los trabajos que da el Señor. Esa primera parte que vimos en el capítulo 1 lo hemos escuchado muchas veces como el mandato cultural. ¿Por qué? Porque es justamente de crear cultura. ¿Sí? Ese es el mandato cultural que Dios da al hombre. Como todos los otros seres vivientes tenían que glorificar a Dios, sabemos que nosotros existimos, ¿cierto?, para glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Entonces, ¿cómo los otros animales glorificaban a Dios? El pájaro, por ejemplo. El pájaro glorificaba a Dios, ¿cómo? Volando, cantando, haciendo un nido, ¿cierto? El ser humano fue hecho para glorificar a Dios a su imagen, siendo pequeño creador, con C en minúscula. ¿Qué es lo que sabemos de Dios en ese momento? Que es un Dios creador, que está creando con su voz. Entonces hay algo en la cultura que es importante, eso del idioma. Que ha sido
uno que estuvo con Francis Schaeffer, en el staff de Francis Schaeffer en L'Abri, en los años 60, Darrell Miller dice lo siguiente: de nuestro poder pequeño, como pequeño versión de creador, con la voz, con la palabra que tenemos. Dice, como actor en la historia de Dios, el hombre usa su propia palabra para establecer dominio, crear cultura y aún para establecer una identidad humana. Adán le puso por nombre a su esposa Eva, lo cual significa la que da vida, por cuanto ella era madre de todos los seres de los vivientes. El día de hoy, los padres les ponen nombres a sus hijos. Eso me parece increíble, lo que sigue diciendo Darrell Miller. El nombre que un padre le da a su hijo es el nombre por el cual el Dios del universo llamará a ese niño para toda la eternidad. Nos da ese poder y respeta ese poder de crear cultura. Así como pusiste el nombre a tu hija, así la conoce Dios. Usando su palabra, el hombre trae civilización a la sociedad a través de la ley, progreso para el mundo a través del idioma y la ciencia, y belleza a través de la literatura y la música. Entonces, desde el principio, en la creación, la intención era crear cultura. ¿Qué otras partes vemos desde la creación? Vemos que es una familia. La historia empieza con una boda, Adán y Eva. También vemos que empieza en un huerto. Pero ese huerto tenía cosas en sí que Adán y Eva no habían descubierto todavía. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Versículo 10. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. ¿Dónde había qué? Oro. El oro de esa región era fino, y también había ahí resina muy buena y piedra de ónice. ¿Para qué sirve a Adán y Eva esas cosas? El oro, la resina, el ónice, ¿para qué sirve? ¿Ellos lo vieron? Dios lo había puesto en su creación, pero como nosotros encontramos el oro, eso está en las montañas, eso está en los ríos, eso está escondido dentro de la creación. Entonces, ¿cuál era parte de la tarea del hombre? Descubrirlo. Dios dice, yo he puesto cosas en esta creación que ustedes pueden desarrollar, ustedes pueden crear. Y como vamos a ver más adelante, llevar ese huerto, ese jardín, a una ciudad. Al final el fin de la cultura es esa gran ciudad, como vamos a ver más adelante. Pero no solo había puesto recursos naturales. Otra cosa rápidamente, me parece increíble, si pensamos en el río, al lado de los ríos muchas veces hay arena, ¿no? Una cosa que ni siquiera pensamos, ¿qué se puede hacer con la arena? Vidrio, hasta el celular que tiene ahí, creo que tiene un chip de silicia. Y tengo entendido, yo no soy experto en esas cosas, pero tengo entendido que eso empieza también con la arena, que está dentro de la creación, todos esos recursos para descubrir, para mirar cómo podemos desarrollarlos. Bueno, pero no solamente recursos naturales, físicos, también Dios había creado normas y principios dentro de su creación, como parte de su creación, que también el hombre tenía que ir descubriendo. Eran principios sobre la cual el hombre tenía que construir esa cultura,
Por ejemplo, Dios, según lo que vemos aquí, Dios no le muestra al hombre dónde está el oro o lo que se puede hacer con la arena. Dios no le muestra. Tampoco leemos que Dios le explica al hombre la ley de la gravedad. Me imagino que ellos tuvieron que ir descubriendo cómo funcionaba eso, ¿no? No sé si encontraron una piedra y se brincó y, ¿cierto? Esas leyes también creó normas dentro de la creación que el hombre también tenía que ir descubriendo. Ahora, había comunidad con Dios, y ese es el último punto de la creación que quiero ver. Había comunidad con Dios, había relación, cercanía con Dios. Dios caminaba con él. Había esa retroalimentación que tanto queremos, ¿no? Muchas veces, imagínate poniendo nombre a los animales y todo eso, y qué rico poder después hablar con el Señor en el fresco del día y hablar, ¿cómo le pareció ese nombre, no? Y de pronto tener esa retroalimentación me parece muy rico. Y seguramente Dios también le iría guiando a descubrir esas verdades que puso dentro de su creación, sobre la cual debemos construir cultura. Pero hasta ahí termina esa parte de la historia, porque ya viene la caída. ¿Cómo empieza la caída? ¿Cómo empieza capítulo 3 de Génesis? ¿Con quién? ¿Quién es la primera persona o quién es el primer ser que aparece? Serpiente, listo. Entonces entendemos que eso es Satanás. ¿Y qué viene a hacer Satanás? A destruir. ¿Pero qué es la primera cosa que hace dudar? Le hace dudar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Será cierto que Dios realmente te dijo eso? No morirás. Empieza con una mentira. Y eso es lo que hace Satanás. Entonces, y vamos a ver eso más adelante, pero en esa rebelión de Adán y Eva, ya no quieren ser mayordomos. Dios les había puesto como mayordomos, ya no quieren ser mayordomos, ya quieren ser autónomos. No quieren respetar esa autoridad. Y ahí vemos algo que tanto llama la atención en versículo 9 de capítulo 3. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quería estar con él, pero el hombre escondía, el hombre no podía aguantar la presencia de Dios por su pecado, por su vergüenza, no podía aguantar. Y entonces ahí vemos una separación entre el hombre y Dios. Y no solamente eso, sino que también vemos separación geográfica. Ya el hombre tiene que salir del huerto, ¿no? Adán y Eva ya tienen que salir del huerto. También hay separación entre relaciones entre Adán y Eva. Ya vemos después con Caín y Abel esa violencia y el odio que genera esa rebelión y estar desconectados con la relación principal con Dios. Entonces todas esas culturas están afectadas. Hay un teólogo, historiador latinoamericano que viene de Cuba originalmente, que se llama Justo González, que ha escrito un libro acerca de este tema de cultura. Y él hace un énfasis en la importancia en las culturas, por un lado, del cultivo, y que ambas palabras tienen la misma raíz y tienen una relación muy importante entre cultura y su cultivo. ¿Por qué? O sea, aquí se siembra algo bastante diferente a lo que se siembra en Colombia. Esta mañana tomamos un café muy bueno. Creo que enseguida vamos a comer algo del pan con un chorizo adentro, pero eso de la cultura es muy relacionada con el cultivo. Entonces, así cuando el hombre sale, y como vamos a ver enseguida,
y está dispersado por toda la tierra, ya empieza a haber diferentes necesidades. En Colombia no funciona tener ganado así tan rico y tan fuerte y gordo como el ganado de acá. El ganado, la carne en Colombia, a mi gusto, es muy dura. ¿Por qué? Porque tiene que estar subiendo y bajando montañas y tiene que está muy dura la carne, pero acá en los llanos, acá pueden engordar. Entonces, así, de la misma manera, ¿qué es lo que comen los esquimales? ¿Cierto? Ellos tienen que, su cultivo, su comida y todas esas cosas empiezan a desarrollar diferentes culturas a raíz de eso. También a raíz de esparcirse hay diferentes climas, ¿no? Un esquimal tiene que vestirse bastante diferente a como tiene que vestirse un tucumano o un cubano, ¿cierto? Imagínate un esquimal con esa ropa en Cuba. Entonces hay una separación que empieza primero con esa separación con Dios. Dios busca al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre huye, el hombre se esconde. No puede aguantar la presencia de Dios. Parte de esa esparción vemos en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan la historia? El hombre quiere construir, ya ha aprendido a empezar a hacer ladrillos, que con las piedras era muy difícil llegar muy alto con las piedras, pero ya haciendo un ladrillo se puede hacerlo más organizado, se puede llegar a ser más alto, más alto, más alto. Entonces Dios ve ese orgullo y dice, vamos a confundirlos. Entonces vemos, como vemos en toda la historia de la redención, que a través de algo del pecado del hombre y de cierta manera una maldición, Dios más adelante va a bendecir y va a traer gracia y va a ser para más gloria para Dios aún. Entonces ya hay cantidades de idiomas y se riegan por toda la tierra, ya no se aguantan entre ellos, entonces no se pueden comunicar, entonces ya empiezan a esparcirse por toda la tierra. Volviendo a ese tema del cómo empezó la caída, fue a través de la mentira. Me gustaría ver en Juan capítulo 8, 44, ver qué es la naturaleza de Satanás. Juan capítulo 8, 44 dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando Satanás miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. La naturaleza de Satanás es ser un mentiroso. ¿Y qué quiere hacer? Satanás quiere ir en contra de ese proyecto de Dios de desarrollar la tierra. Entonces, ¿qué empieza a hacer Satanás? Al final, vemos que Satanás, no solamente, sabemos todos que Satanás nos miente a cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos introduce mentiras. Esta mañana me estaba introduciendo una mentira de que si tú no haces esa charla bien, si no lo has preparado bien, realmente tú no vales. Y eso es una mentira. Yo valgo no porque hago una charla bien o porque el libro que publicamos salió bien. Yo valgo porque Dios me amó y dio su Hijo por mí. Entonces, Satanás quiere siempre a introducir mentiras a nosotros a nivel personal. Pero no solamente lo hace a nivel personal. También vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7.
aquí se mete en el tema ahí de los 1000 años y esas cosas, y para ahora no vamos a tratar con esas cosas. De pronto en el almuerzo pueden preguntar al pastor Juan acerca de eso. Pero en el versículo 8 está hablando del juicio final de Satanás. Y dice, bueno, al versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión y saldrá, ¿para qué? Para engañar a las naciones. Satanás está en contra de ese proyecto de Dios de desarrollar cultura. Satanás miente a naciones, no solamente a individuos, miente a naciones, y lo hace al nivel de cultura. Vamos a ver si alcanzan a ver aquí este proyecto. Cuando Satanás habla de mentir, o sea, cuando la palabra habla de que Satanás miente a las naciones y lo hace a nivel de cultura, podemos ver dos pasajes en Gálatas 4, 8 a 9 y Colosenses 2, 8. ¿Alguien podría leer Gálatas 4, 8 a 9? Colosenses es 2, 8. Listo, así en voz alta, fuerte, por favor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ok, ahí habla de rudimentos. Vamos a ver en Colosenses 2.8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ok, aquí habla de rudimentos, aquí habla de elementos. Realmente la palabra, yo no tengo maestría en teología. Ustedes tienen los mismos recursos que yo tengo, pero podemos ir a esos recursos y ver cuáles son las palabras. Y la palabra que se usa en ambos pasajes es stoicheia. Esa palabra, yo tengo aquí mi versión, nueva versión internacional, y tiene la palabra en ambos pasajes, tiene una estrellita que yo puedo ir con la palabra y buscar qué quiere decir esa palabra al final en el glosario. Entonces no estamos usando herramientas así demasiado sofisticadas. Dice, así se traduce la palabra griega stoicheia, que puede referirse a conceptos básicos, principios, pero también a los elementos fundamentales del universo. Entonces, ahí está hablando de esos conceptos básicos, principios con que Dios hizo el universo, que nosotros teníamos que ir descubriendo. Pero Satanás los reemplaza por conceptos falsos. Yo creo en la mayoría de las culturas. Yo tuve algo así cuando yo era niño. No sé si lo han visto. Son bloquecitos, ¿sí? Para un niño de 2 o 3 años, y tienen letras y números. Y ahora, cuando yo quería aprender a leer, ¿qué tenía que enseñarme primero mi mamá antes de empezar a leer? Las letras, ¿cierto? Y cuando yo quería aprender matemática, ¿qué me tenía que enseñar mis padres? Los números. Y cuando yo quería aprender a dibujar y pintar, algo que, cierto, no desarrollé muy bien, pero ¿qué también tenía que aprender? Los colores. Entonces,
Si imaginemos que estos stoicheia, estos conceptos, principios, bases con que Dios hizo el universo, y Dios quiere que construimos cultura sobre esos bloques. Si construimos cultura sobre esos bloques, vamos a tener culturas sanas, justas. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás dice, tú no quieres este es cuadradito, eso es aburrido, pues no tiene nada interesante. Mira este, mira cómo brilla. ¿No te llama la atención? Mira, tiene un punto, tiene diferentes ángulos, es muy interesante. Esto podríamos decir es una mentira de Satanás. Podríamos imaginar que sea una mentira como que la gente de piel clara es superior a la gente de piel oscura. Es una mentira de Satanás, que ha dicho a naciones, que ha dicho a nivel de cultura. Y él dice, mira, esto es más interesante. ¿No te parece más interesante? Muy bueno. Entonces reemplaza esto aquí con esto. Introduce eso en tu cultura. También Satanás llega y dice, mira esto. Redonda, tiene curvas. No es aburrido como este. Es aburrido. El hombre es superior a la mujer. ¿Hemos visto eso en algunas culturas? Pues creo que Sam nos podría explicar mejor cómo en la cultura de India, a la cual William Carey encontró esa cultura, que la mujer no servía para nada. La mujer era un hombre que había nacido porque en su vida anterior había pecado mucho. La mujer es inferior al hombre. Es una mentira que Satanás dice. En otras culturas toma otro rumbo esa mentira. En Colombia se llama el machismo. Yo no sé cómo se ha manifestado en Argentina. Que el hombre puede salir y tener varias. Tiene la oficial, tiene la otra, tiene la moza, porque la mujer es inferior. Vamos a introducir eso en nuestra cultura. Y Satanás nos dice, construye tu sociedad sobre eso. ¿Y qué pasa? Fracaso, culturas quebrantadas. Y en la medida que las culturas van aceptando esas stoicheia falsa, las mentiras de Satanás, las culturas van a ser más enfermas. Y en la medida que las culturas van rechazando esas mentiras y las culturas van poniendo esos principios con que Dios hizo el mundo, principios de justicia de la creación, van a ser más sanas. Vamos a encontrar, por eso encontramos algunas culturas más sanas y otras culturas más enfermas. ¿Cuál es la mentira que Satanás está diciendo a Argentina? Yo no sé cuál es. Yo no sería la persona para decir cuáles son las mentiras que Satanás ha metido en la cultura de Argentina. Pero él miente a nivel de cultura y constantemente está introduciendo esas mentiras y las culturas sufren. Bueno, vamos a seguir. Aquí está el... Gracias. Vamos a tomar parte de lo que queremos hacer en el taller, es trabajar acerca de esas mentiras y la verdad. Bueno, no queremos dejar eso al lado. Entonces, ahí vemos la caída y lo que Satanás quiere hacer. Ahora queremos ver
que ahí no para la historia. Gracias a Dios. Ahí no termina la historia. Desde el principio, desde que antes que echa a Adán y Eva del huerto, ¿qué es lo que Dios hace? Sabemos que le da una promesa, pero más que dar una promesa que de pronto se le podía olvidar o no entender, les hace algo, que es algo importante de cultura. Pues la ropa. ¿Cómo los viste? Con pieles. ¿Qué tenía que hacer para vestirlo? Tenía que sacrificar un animal para cubrirlo. Y ahí está susurrando, ahí está dando una señal de que ahí va a haber una redención, que Él quiere estar con el hombre. Él quiere proveer la manera que el hombre no siente esa vergüenza de estar en la presencia de Dios. Y a través del resto de la historia del Antiguo Testamento, eso es lo que estamos viendo, que Dios está diciendo, voy a traer redención, yo quiero estar contigo. Él sigue diciendo, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Eso sigue el eco de esas palabras a través de todo el relato bíblico. Más adelante en la historia del Antiguo Testamento, él empieza a desarrollar, él ve que se están construyendo esas sociedades con esos principios falsos. Entonces, ¿qué hace? Se revela y escoge un pueblo y él revela algo de él a ese pueblo. Empieza a revelar principios sobre la cual ellos pueden construir una cultura sana. Les da la ley, principios importantes sobre la cual pueden construir una cultura. Y también con eso, como habló el hermano Raúl, les da el tabernáculo. Y ahí con el tabernáculo él sigue diciendo, yo quiero estar con ustedes, yo quiero tener presencia en medio de ustedes. Yo no voy a dejar que se aíslan para la eternidad. Quiero estar con ustedes y encarnarme de alguna manera con ustedes. Y ya sabemos que la redención viene en la persona de Jesús, que hizo tabernáculo. Dios vino y hizo tabernáculo con nosotros en la persona de Jesús. Sabemos que Jesús nos dice que Él nos hará libres. Satanás había dicho mentiras a las naciones para esclavizarlos. Jesús nos hace libres. Jesús es la verdad. Hemos estado construyendo sociedades, culturas sobre mentira. Jesús dice que es la verdad, con B mayúscula. Dice que esa cultura del reino, empieza a hablar de ese reino de Dios. Y eso tiene su propia cultura. Entonces, es una cultura donde no hay griego ni judío, esclavo o libre, o sea, todos somos uno en Cristo. Entonces, es de cada raza, cada nación. Entonces, cuando Él viene, el Espíritu de Dios viene en Pentecostés, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahora, el Espíritu de Dios tenía dos opciones. Si Él va a hacer una cultura del reino, si va a ser un pueblo con tantas diferentes naciones, de diferentes idiomas, tenía dos opciones. Uno, podía ser que todos los elegidos de Dios entendieran el idioma arameo que hablaban los apóstoles y los discípulos, ¿cierto? Es una de las opciones que tenía. O la otra opción, lo que hizo es que dijo, no, todo eso es parte de mi plan, que todas esas naciones en su propia lengua, idioma, en esa riqueza de diversidad, me van a alabar, me van a glorificar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los discípulos empiezan a hablar en diferentes idiomas que ni siquiera habían hablado y para la gloria de Dios empieza la gran comisión a llevar el evangelio por toda la tierra, geográficamente y también espiritualmente en profundidad. Entonces, mientras esa gran comisión empieza a pasar, ¿qué pasa cuando llega a diferentes culturas?
vemos como Juan lo hace. ¿Cómo empieza Juan? Juan empieza hablando de logos, algo de su cultura que conecta con el Evangelio. Usa la riqueza, usa ciertas cosas de la cultura a conectarse con el Evangelio. ¿Qué hace Pablo cuando empieza a hablar a los corintios de ese Dios no conocido, que ese Dios que ellos no habían conocido ¿cómo se llama? En Atenas, con el Dios que ellos no habían conocido? Empieza a usar cosas de la cultura y empieza a encarnar el Evangelio en cada cultura. Y vemos el libro de Gálatas es un fuerte rechazo al concepto de que ese pueblo iba a volver a ser como los judíos y que iba a ser uniforme, un pueblo de Dios, la cultura del reino uniforme. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pedro está diciendo, no, tiene que volver a circuncidarse y tiene que volver a esos ritos de la cultura hebrea. Y dice, no, ese evangelio es para cada cultura. Y eso no es, estás yendo en contra del evangelio cuando vuelves a esas leyes. Terminamos aquí rápidamente con la glorificación y la consumación. Si vamos al final, vamos a Apocalipsis. Ya capítulo 21. Versículo 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ahí vemos la culminación de ese plan. De decir, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero estar contigo. Yo quiero comunión contigo. Y ya lo vivimos en este momento, las primicias de eso. Pero sabemos que en los nuevos cielos y nueva tierra, ya Dios acampará con nosotros para siempre. Baja el cielo a la nueva creación. En ese pasaje también vemos la culminación de ese proyecto de cultura de huerto a ciudad, de desarrollar esa cultura. Pero también nos habla de un novio, de una novia vestida para su prometido. Nos habla de una boda. En muchos pasajes habla de las bodas del Cordero. Entonces, esa historia de cultura empieza con una boda y termina con una boda. Algo que me parece muy rico de las diferentes culturas son las bodas. Me parece que cada cultura tiene diferentes riquezas y cosas demasiado buenas en las bodas. Expresan su diversidad y cosas únicas de cada cultura. Me acuerdo haber escuchado a muchos, creo que aquí dicen yanquis, pero en Colombia decimos gringos, a los norteamericanos, hablar de la boda del hijo de Claudio con un norteamericano, con Don Donel, que muchos de ustedes conocen. Una norteamericana casándose con un argentino cordobés. Y cómo esos norteamericanos que estaban aquí hablaban de esa boda, que nunca habían visto algo así, que comían hasta no poder más, que escuchaban música, que tocaban guitarra, que creo que estaban hasta las 6 de la mañana, que creo que muchos de ellos nunca habían pasado toda una noche en celebración de una boda. Yo no puedo imaginar cómo serán las bodas del Cordero, pero imagínate toda la riqueza de todas esas culturas que Dios ha querido por su plan desde el principio salvar
cada una de esas culturas. ¿Cómo serán esas bodas del Cordero? Qué rico. Si seguimos en capítulo 21, pero saltamos al versículo 24, dice: las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra la entregarán sus espléndidas riquezas. Ahí están los reyes de la tierra entregando sus espléndidas riquezas. Ahora también otras versiones dicen su gloria. Versículo 26, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Las riquezas y el honor, la gloria de las naciones. Cada tierra, cada nación va a llevar lo que ha podido desarrollar, lo que ha podido desarrollar con la cultura y presentarlo al Señor. Yo no sé si para Colombia eso va a ser el café. Yo espero que vamos a tener café colombiano. Puede ser otra cosa. ¿Qué va a ser para Argentina? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la gloria de Argentina? Yo no sé si será el vino. Yo no sé si será el fútbol. Seguramente si es el fútbol argentino, se van a olvidar del 5-0 frente a Colombia. Qué pena, no tendrán memoria de eso. Pero será el asado. Aquí me dicen el asado. Yo no sé cómo será eso. Yo creo que esos son temas para empezar a hablar. Yo no sé si tendremos carne, porque el león se acostará al lado del cordero y todo ese tipo de cosas. Yo no sé si tendremos carne, pero seguramente Jorge podría desarrollar una manera de asar champiñones de manera increíble. Yo no sé qué va a ser la gloria, yo no sé qué va a ser la riqueza de esta nación, pero qué rico poder llevarlo. Que toda esa cultura, la riqueza de las diferentes culturas redimidas por Jesús, llevando sus riquezas ahí al rey. Pero no solamente es esa riqueza en la consumación también implica que algunos serán echados, que algunos serán echados por fuera para la eternidad, que no se rindieron al Señor. Él sigue con esa pregunta hoy a nosotros: ¿dónde estás? Los que hemos conocido por la gracia de Dios a Él, tenemos esa posibilidad, como escuchamos esta mañana, de orar, de tener esa comunión con Él. ¿Lo hacemos? ¿Sacamos el tiempo? Como decía el pastor Juan anoche, o buscamos primero el celular para ver el correo, a ver si llegó ese pedido, o vamos primero a la oración. Él sigue preguntando: ¿dónde estás? Y a nosotros, en las comunidades en que estamos, nuestras comunidades y nuestras culturas nos necesitan. Dios les está preguntando: ¿dónde están? Y siguen con los oídos tapados. Sabemos desde Romanos 8 que toda la creación gime aún la revelación de los hijos de Dios. Muchas veces entendemos ese pasaje como algo, apenas ya el último elegido se salvo y Dios ya viene por segunda vez y el nuevo cielo y nueva tierra. Pero si entendemos realmente la redención de cultura, como lo que pasa en nuestras vidas con la santificación, el proyecto de traer reino de Dios desde ya, nosotros empezar. No vamos a llegar a hacer toda la obra, como no voy a llegar a hacer toda la obra en mi propia vida, pero es la tarea de empezar a traer reino de Dios a nuestras culturas. Para terminar, para los que no están muy convencidos, para los que piensan: no, solamente deberíamos salvar almas para el cielo, que eso de las culturas y todo eso no es para hoy. Quiero citar a tres diferentes grandes que han encarnado eso, que han realmente hecho este proyecto
lo que oramos en el Padre Nuestro. George Grant, un autor y educador, dice lo siguiente acerca de San Agustín. De acuerdo a San Agustín, la cultura no es un reflejo de la raza, el grupo étnico, la política, el idioma o la herencia de un pueblo. Más bien, es producto del credo de un pueblo. En otras palabras, la cultura es la manifestación temporal de la fe de un pueblo. La razón por la cual él invirtió, estamos hablando de San Agustín, tanto tiempo de su vida y su ministerio criticando las filosofías paganas del mundo y poniendo al descubierto las aberrantes teologías de la iglesia, fue porque San Agustín entendía demasiado bien que esas cosas importan no solo en el ámbito de la eternidad, determinando el destino espiritual de las masas de la humanidad, sino también en el aquí y ahora, determinando el destino temporal de civilizaciones enteras. El gran William Carey, el padre de las misiones modernas, dijo: como nos requirió nuestro bendito Señor que oráramos porque venga su reino y se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, es apropiado que no solo expresemos con palabras nuestro deseo de que eso suceda, sino que usemos los métodos legales para extender el conocimiento de su nombre. El pecado se introdujo entre los hijos del hombre a través de Adán, y desde entonces se ha estado extendiendo. Sin embargo, Dios repetidamente ha dado a conocer sus intenciones de prevalecer finalmente sobre todo el poder del diablo, de destruir todas sus obras, de establecer su propio reino y su interés entre los hombres y extenderlo tan universalmente como Satanás ha extendido el suyo. Hoy en día, Vishal Mangalwadi, un indio teólogo, ha dicho lo siguiente, y termino con esto: la tragedia de nuestros tiempos es que, a pesar de que muchos cristianos confían en que el Señor tiene poder para regresar y cambiar el mundo, muchos de nosotros no tenemos confianza en el poder del Evangelio para transformar la sociedad ahora mismo. Carey luchó contra males sociales específicos, de la misma manera que sus amigos en Inglaterra continuaban su lucha contra el mal. Pero la confianza de Carey no estaba en su protesta social o en su acción social, sino en el Evangelio. Esto es exactamente lo opuesto de aquellos cristianos que ponen su esperanza para el cambio en su acción social. También es diferente a la fe de aquellos que creen que el mundo solo podrá mejorar después que el Señor Jesucristo regrese. Carey se convirtió en un reformador porque entendió el alcance del concepto teológico del reino de Dios. Él creía que si discipulamos naciones, veremos cada vez más que la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra. Bueno, creo que tenemos una tarea grande. Gracias por su paciencia, escuchar. Será rico seguir conversando de cómo podemos encarnar el Evangelio en nuestras diferentes culturas. Vamos a orar. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias porque a través de la historia tú querías bendecir a todo el mundo a través del proyecto de Abraham, a través de la persona de Jesús. Señor, sabemos que no lo podemos en nuestras propias obras, nuestra acción social, en nuestros proyectos de caridad. Señor, sabemos que el único que es la verdad es Jesús. El único que nos deja responder a esa pregunta de dónde estás. El único que nos descubre y nos cubre con su propia justicia, Señor. Gracias por Jesús. Ayúdanos a
a encarnar el Evangelio en nuestras propias culturas. En el nombre de Jesús, amén.